¿Cómo estás? ¿Cómo va? Todo bien, gracias. Por Pues favor. acá para hacerte algunas preguntas. Primero me gustaría saber cómo están los ánimos de cara a toda la gira que tienen para presentar el disco Los Lobos. Sé que ya tienen año y medio con la agenda bien llena. Sí, mira, la verdad es que, como bien decís, agenda llena, a gusto. Yo creo que luego de la pandemia, nosotros siempre estuvimos mucho tiempo de gira. Ahora la pandemia frenó un poco la situación y luego de la pandemia las giras se acrecentaron, mejor dicho, los shows, muchos más. Y venimos de un año de el país, digo Argentina, tocar mucho en Argentina, pero también hemos ido a Perú, Chile, Uruguay, España, Francia, aquí seguimos por Colombia y volvemos a Argentina, que nos quedan presentaciones oficiales del disco, que van a ser dos en Buenos Aires, una en La Plata. Bueno, en Mendoza, Santa Fe, no sé, el sur, un montón de lados. Como la banda está sonando muy bien en vivo, el disco está sonando muy bien, nos gusta mucho, venimos muy contentos, de muy buena voluntad. Increíble. Y en algún momento, cuando empezaron Estelares, ¿pensaste que ibas a llegar a tener un año de tantos conciertos y tanto éxito y tanto reconocimiento? No, no, cuando todo empezó era muy difícil, nada, jamás pensé que mis hijas iban a comer de mis canciones. Es como impresionante, porque una cosa es ganarte la vida de mil maneras, ¿no? Pero el intérprete, en mi caso soy compositor e intérprete, y me parece que y el que más bregó al principio era el compositor, entonces era muy difícil que ocurra, muy difícil que ocurra. Lo que sí es cierto, como digo en una canción, le di mi vida a las canciones y no me arrepiento, le dimos todo. ¿No? En Las Arañas, en el último disco, en una frase dice, yo te recuerdo que cantábamos desechos. Es decir, era contra viento y marea, había que sostener la idea, había que sostener el deseo y pasó. Pues así como a ti te emociona y te da gusto todo esto, también a la gente un montón le significan tus canciones y se notó un buen en este último concierto en el Lunario. Me llamó mucho la atención cuando te pidieron que cantaras Acertijos o sea, no solo se quedaron con el luego la toco, ¿no? Sí, lo de Acertijo fue algo precioso. A ver, son justo coincidencias, porque, bueno, primero la amabilidad de todo el público en el Lunario, que fue un show hermoso, espectacular, pero también lo de Acertijo, que yo hace poco, en Buenos Aires, muy de vez en cuando, yo no lo hago seguido, salgo a tocar solo. Sí. Y justo había tenido un show ahí en el centro de Buenos Aires, donde toqué los Acertijos, que hace un montón que no le prestaba atención. Entonces el otro día vi que alguien me lo pedía, no sé, ¿viste cómo se hace con el celular? Sí, sí, sí. Y te digo, los Acertijos. Digo, no está ensayada. Digo. Entonces en un momento determinado digo, che, pero no está ensayada por la banda. Y no sé a quién se lo creo, pero toca la voz. O creo que yo enuncié. Y fue uno de los momentos más gratos de la noche, porque me encantó. Volví a sentir que la canción es preciosa, que volví a sentirme muy contento porque podía devolver a la gente esa sensación. La verdad que fue un momento muy lindo. Increíble. Y ahora sí, hablando de los lobos, me gustaría empezar por, he escuchado en otras entrevistas esta analogía que haces de los lobos y su vida en manada con tu banda. Y me gustaría preguntarte en qué momento de la manada los agarra este disco. Muy bueno. Mira, primero yo creo que el disco se llama Los Lobos porque siempre me gustó la canción Los Lobos, lo que representan los lobos, más allá de animales gregarios como frescura salvaje, cierto respeto social. Para mí, para comer exactamente la pregunta que me preguntabas ahí. ¿En qué momento de...? Bueno, está bien. Y en función de eso yo jugué a que el elemento de 30 años juntos, como un elemento de manada, de cuidado, de que nos hemos sabido proteger en épocas varias difíciles, y sin embargo las canciones nos mantuvieron unidos. Y a mí me parece que yo siento que la banda está como en uno de los mejores momentos, ¿viste? Uno por ahí no recuerda al principio que fue difícil, después recuerda el super éxito que fue Sistema Nervioso Central, varios éxitos más que en Argentina te convertiste en una banda de mucho reconocimiento o de sonar mucho, y sin embargo después hay una especie de cosa que tiene que ver con el ingreso de Javier Miranda en batería, de Martín Boss en percusión y en guitarras, que yo creo que renovó el audio de la banda, que es lo que mejor tiene la banda ahora, que es el audio en vivo. Y ese audio en vivo, que es como esa interpretación en vivo, también se escucha cuando grabamos los discos. Entonces,
los discos están buenísimos, suenan muy bien. Trabajar con Germán Wiedemer como productor, con Martín Pomares como ingeniero, yo creo que todo eso ha sumado, y cuando la banda andamos de gira y vemos y uno escucha el vivo, me parece que estamos como uno de los mejores momentos. Sí, sí, increíble. Y hablando, hace un momento mencionabas la pandemia y este disco se escucha muy post-pandémico, ¿no? Es un disco muy esperanzador, donde hablas incluso en algunos momentos de felicidad, muy bien, tal cual. De cosas así. Entonces, me gustaría preguntarte de dónde viene esta necesidad de decir cosas valiosas en este disco. Yo, mi manera de entrarle a las canciones, que comencé a escribir canciones a los 19, 20 años, nunca tocaba ningún instrumento ni nada, siempre fue una devolución de cómo me sentía. Y también la devolución de cómo me sentía fue mi manera de decirme ante el mundo. Es decir, yo me digo a través, me ordené y un montón de cosas a partir de mis canciones. Entonces lo que ocurre en cada disco es más o menos lo que me ocurre a mí en los alrededores. Y empecé a sentirme un poco más a gusto con la banda, con las composiciones, con nuestro vivo. Dejó de asfixiarnos la pandemia, empezó a haber un poco más de aire. Y hay una frase que resume quizás el alma del disco, que es, está en Zumba el viento. Hay un acorde menor, que el estribillo es un si menor, y cuando el dolor se va, zumba el viento y podés respirar. Yo lo que creo que ocurrió es exactamente esto, que luego de la pandemia hay un aire renovado, por lo menos en cada uno de nosotros y en la banda, ¿viste? Y me parece que eso se escucha en el disco. Es un disco con aire, exactamente. Se puede respirar. Increíble. Y esto, pues siempre la música se lo vas a reflejar a la gente. Entonces, ¿en algún momento piensas en esto, en cómo va a resonar tu disco o lo que hagas con tus canciones en la gente? No, no lo pienso. Lo que sí te puedo confesar es que quiero que cada vez que escribo una canción, quiero que le vaya muy bien. Quiero que emocione a la gente, que toque los corazones de la gente, que nos haga crecer. A veces yo digo, nosotros tenemos festivales o lugares en Argentina donde vas, o no sé, un Luna Park propio, que es lo máximo que hemos hecho con agotado, y un festival es grande, pero no hay cosa que me alegre más como pensar, che, con que nuestras canciones emocionen a la gente de verdad, ¿viste? Y pasa eso, que hay como una especie de... La gente que le gusta Estelares tiene como una conexión muy íntima con las canciones, ¿viste? Con la emocionalidad de las canciones. Sí. Por eso mismo, El Corazón sobre todo, se convirtió en una canción de cierre, de show, hace varios años, y es como un himno emocional, porque yo creo que eso es algo lo que tiene que ver con esto. Una canción que yo escribí en el 97, cuando estaba roto, a las adicciones, ¿viste? Y sin embargo es la canción emocional que cierra los discos. Entonces cuando uno cierra los shows, y cuando uno hace canciones nuevas, lo único que espero es que toque los corazones, humildemente, ¿no? Pero que toque los corazones. Increíble. Y este disco también me gusta mucho toda la gama de géneros que hay dentro de él, ¿no? Desde rock, algo de baladas, pop, incluso hasta una canción influenciada por la música mexicana. Pues, ¿de dónde viene tu influencia musical después de 30 años en la banda? ¿Es algo que se sientan a platicar o simplemente sale? Mirá, una de las cosas que más admiro de la banda, que todos son muy, muy melómanos, todos aman la música, todos son muy talentosos, muy responsables con la interpretación y también con la formación. Entonces, ¿de dónde? Bueno, no sé, yo hice ella, que tiene ese principio de canción, de voluntad de canción popular mexicana, porque estaba escuchando a los corridos mexicanos. Y qué sé yo, como llegué un día me lo encontré y digo, uy, qué lindo esto. Y que viste que es medio reo. Esos corridos mexicanos que me gustan a mí, que lo que yo escuché de Gabito Ballestero y Peso Pluma, y qué sé yo, son medio reo, ¿viste? Pero me gustaba. Es decir, no hay una ruta determinada. La ruta es que escuchar música que te inspire, que te ayude a crecer y que, bueno, en líneas generales, que mejore a la orquesta, que es lo que termina ocurriendo después, porque todos aportamos granos de música, ¿no? Increíble. ¿Y cómo se forma esta identidad de banda? Porque me pasa con este disco o con cualquier canción de Estelares, que me sale, no sé, en el aleatorio de Spotify, y digo, eso es Estelares, ¿no? Tiene como un sello vos decís que que ya hay como un sonido Estelares, ¿no? Sí, sí. Y te digo la verdad, no sé cómo se hace, pero me parece que lo hemos hecho con tantos años, y bueno, 30 años de trabajo, y me parece que tenemos un registro propio, y está bien, enhorabuena. Increíble. Y hablando de esto que me decías de escuchar música nueva y música
en este caso mexicana, por ejemplo, pues ahorita eh, los corridos y todo esto está siendo como una etapa muy fuerte en el mundo, ¿no? Sí. Y antes de ellos, pues a lo mejor el reggaetón tuvo Ajá. una etapa muy fuerte y el rock es algo que no sé si alguna vez ha tenido algo así tan grande, pero pues se ha mantenido a lo largo de 60, 70 años y una banda como Estelares se ha mantenido siempre en el rock y se ha mantenido siempre en esta gama sin caer como en Sí. querer hacerlo comercial, ¿no? Como también se sobrevive a esto y a una industria que está cambiando todo el tiempo. No, lo que yo creo es que nosotros somos cancioneros, ¿viste? Y atravesamos todos digo, los estilos, ¿viste? Como no puntuales, porque somos cancioneros, pero sumamos de todo, ¿viste? Y me parece que eso es lo que nos sostiene. Y también es que es medio canción clásica, ¿viste? Sí. Es decir, es canción melódica clásica iberoamericana. Venimos desde Charly García, Spinetta, Soda Stereo, Miguel Abuelo, hasta Juan Gabriel, Roberto Carlos, Julio Iglesias, ¿viste? Es como que Leonardo Fabio. Me parece que somos Estelares es deudora de la canción estándar clásica, ¿viste? Increíble. Y ya por último, me parece que Estelares tiene varios clásicos del rock latinoamericano. Si tuvieras que elegir una como, bueno, no sé si sabías que hay, la NASA hace 40, 50 años lanzó un disco con música al espacio. Sí. Si tuvieras que elegir una de Estelares para que se lance al espacio. Y El Corazón sobre todo, por lo que representa, básicamente. Increíble. ¿Me podrías contar la historia de esa canción? No, El Corazón sobre todo es una canción que yo escribí, está en el segundo disco, 1998, en Amantes Suicidas. Era una etapa que estábamos escuchando bastante folk rock. Dylan, Headbreakers, The Band, todo eso. Y era una etapa medio frágil mía, estaba muy frágil. Y una noche salí de trabajar, yo en aquel momento me ganaba la vida trabajando 4 horas de mozo, y voy a la casa de un amigo, y mientras voy a comprar una cerveza se me viene la melodía, que es una tríada, es sencillo, ta, 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 pero y me pareció sinceramente la palabra esa. Y comenzó, y la canción me fue llevando, como cuando las canciones, creo yo, son buenas, siempre digo de las narices, en los buenos términos. Y se convirtió en una canción muy... Cada frase, venimos caminando, están proyectando cine, están dando los años locos, no sé si podré curarme, no sé si podré limpiarme. Es muy emocional. Y es tan honesta que así se convirtió en un rango emocional para un montón de gente. Es la canción que en cualquier lado, Argentina, Uruguay, México, Chile, es la canción que cierra los shows. Y pongo así, lo canta toda la gente. Es muy grato.